de Dios en esta tarde. Vamos a continuar con nuestro tema, los padres, o cómo fue que esta nación de Israel se formó, quiénes fueron los padres de esta nación. Y hemos estado aprendiendo que Dios llamó a un solo hombre llamado Abraham para formar una nación, y le dijo: te voy a bendecir, te voy a multiplicar, y va a ser tu generación tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que no las vas a poder contar. De un solo hombre, Dios levantó una nación llamada Israel en la Biblia, y que hemos estado ya por algunos temas aprendiendo acerca de esto. Yo espero ustedes vayan siguiendo la secuencia de lo que estamos aprendiendo para que les ayude en su conocimiento, que es muy importante. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 14 del libro de Génesis, y vamos a hablar en este día de este tema que le vamos a poner: Abraham libera a Lot. Y vamos a leer Génesis 14 porque del 1 al 16 precisamente describe aquí algo que es histórico y muy importante que nosotros lo comprendamos. Dice Génesis 14:1: aconteció que en los días del rey Amrael, rey de Shinar, Arioc, rey de Elazar, y rey Kedorlaomer, rey de Elá, y Tidal, rey de naciones. Cuando utiliza esta palabra, bueno, más adelante voy a explicarles a qué se refiere. Dice en el versículo 2, dice que estos hicieron guerra contra el rey Bera, rey de Sodoma, y Birsa, rey de Gomorra, y contra Shinab, rey de Adma, y contra Semer, rey de Soboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sim, que es en el mar Salado o el mar Muerto, en esa área. Por 12 años habían servido al rey Kedorlaomer, y en el 14º, o sea en el 14º año, se rebelaron contra este rey. Y en el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que con él estaban para hacer precisamente batalla contra estos 4 reyes de la tierra de Sodoma, que era en el área de Palestina, para hacer guerra contra ellos. Pero vamos a irnos un poco a poco. Pueden tomar sus lugares y vamos a ir haciendo un recorrido muy importante histórico para poder comprender mejor esta situación de la cual Abraham tuvo que hacerlo para poder liberar a su sobrino Lot. En este capítulo 14, del 1 al 16, en esta porción de la Biblia se encuentra el registro de la primera guerra históricamente descrita o escrita 2700 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente tenemos en esta noche un contexto histórico de esta guerra, sino también un contexto político, geográfico y sociológico que vamos nosotros a buscar de alguna manera cómo la Biblia es algo precioso y que cada día que nosotros aprendemos de ella nos sorprende de una manera maravillosa. En el versículo 1, donde estamos, en el capítulo 14, dice que en los días de Amrael,
Amrafel, rey de Shinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorloamer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones. O para poder comprenderlo mejor, naciones o Tidal es la palabra Goim y significa muchas ciudades. O sea que era nombrada también esta ciudad, el área geográfica de este rey también se le llamaba rey de naciones, o también eran nombradas ciudades de estado. En otras palabras, este rey no era solamente rey de una ciudad, sino que reinaba en algunas ciudades, de acuerdo a la revelación y al entendimiento. Cuando ya buscas lo que realmente esto significa, te das cuenta de que la Biblia realmente tiene revelaciones maravillosas. Quería nada más aclarar esto porque Tidal, cuando dice que era rey de naciones, precisamente cuando buscamos el significado, que es la palabra Goim, significa que era rey de muchas ciudades. Eran 4 reyes contra 5 reyes. Los 4 reyes que venían precisamente comandados por Kedorloamer para venir y para conquistar los 4 reinos que estaban en el área de Sidim, que era el rey Vera, rey de Sodoma. Número 2, rey Birsa, rey de Gomorra. Sinadab, rey de Adma. Y el 4 era Semeber, rey de Soim, y el 5 era rey Bela, que era precisamente el rey de la ciudad de Zoar. Encontramos aquí precisamente el primer conflicto escrito de nación contra nación. Pero vamos a ver qué se encuentra detrás de esta descripción, o detrás de esta milicia, o detrás de esta guerra. Les voy a pedir algo muy importante para que tengan ustedes una noción más clara de esto, y si pueden hacer notas, pueden hacerlo. Yo sé que a muchos les gusta tomar nota. A los estudiosos, tomen nota. Amrafael era rey de Shinar, de donde es precisamente Irak o la Babilonia antigua. Fíjense ustedes qué importante es hacer como un recuento histórico y geográfico para que tengamos una mejor comprensión. Irak era rey de Elazar, hoy es llamada Asiria. Y Tidal o Goim, como decíamos, que significa del hebreo ciudades o naciones, y Kedorloamer, rey de Elam. Aquí se llama Persia, que en el año de 1936 fue nombrada Irán, para que tengan una comprensión más geográfica de dónde precisamente salieron estos reyes para ir a la batalla hasta el área de Sidim, en el área del Mar Muerto, donde estaban estas ciudades, estos 5 reyes. Vemos pues que estos reyes del otro lado de la tierra, que ocuparon después el imperio babilónico, el imperio medo-persa y muchos otros que conquistaron esas áreas, notemos que en cada una de estas ciudades había un rey, o cada ciudad tenía un rey. Tenían en aquel tiempo ciudades-estado, así es como se llamaba. Y en el verso 4 encontramos que durante 12 años habían servido a este rey, Kedorloamer. Aparentemente era el rey más fuerte de todos, rey de Irán, de acuerdo a la situación geográfica, que durante 12 años les habían pagado los impuestos,
Y como probablemente era el rey más fuerte, ellos lo reconocían como si fuera su jefe o un rey superior. Y había oprimido a estas naciones por todo el tiempo. Y nos dice la Biblia, nos revela, que en el año 13 se rebelaron, por lo cual estos reyes estaban tratando de alguna forma mantenerlos bajo ese dominio para que siguieran pagándoles impuestos. Los reyes de Irán, Siria, Irak, Goaim, estaban tratando de evitar un levantamiento de los reyes de la tierra de Israel o de la Palestina, que en ese tiempo naturalmente era más amplia que lo que es ahora. La tierra de Palestina abarcaba hasta del Jordán y alcanzaba parte de Palestina, pero como han sido reprimidos por tantos años, ahorita la franja está solamente en lo que es del Jordán hacia el Mar Muerto. Entonces, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, que ya no quisieron seguir pagando más impuestos a estos 4 reyes. En otras palabras, les cayó el IRS. Y no permitieron que ya ellos siguieran oprimiéndolos, exigiéndole los impuestos. Y por eso en el verso 3 nos dice que esta guerra se llevó a cabo en el lugar geográfico que es exactamente conocido como el Mar Muerto, el Valle de Sidim, o como es conocido por muchos como el Mar Salado. 12 años habían sido conquistados, los tenían como esclavos, pero en el año 13, cansados de esta supresión o de esta forma en que estaban siendo oprimidos, se negaron y dijeron: no más vamos a pagar impuestos. En otras palabras, ya no estaban dispuestos a que estos reyes se siguieran enseñoreando de ellos. Entonces esto hizo que Kedorlaomer protegiera esta entrada de dinero. Imagínense ustedes, ¿quién va a querer permitir que ya no se pueda seguir recibiendo el beneficio económico para que pudiera él de alguna forma estar mejor que los demás reyes? Estaba buscando la forma de proteger esta entrada de dinero y rutas que corrían de Palestina hasta Egipto y hasta el África. Imagínense una ruta que era realmente una ruta donde podía él recibir de alguna forma estos beneficios, y que de alguna forma él iba a buscar la forma de protegerlos y de no permitir que se siguiera ese chorrito de dinero cayendo hacia ellos. En otras palabras, no podía permitir esta insurrección. Tenía que aplastarla, porque quería seguir reinando, quería seguir gobernando, quería seguir teniendo el poder económico a su favor en toda esta área del Medio Oriente. Pero notamos algo muy importante, y quizás no habíamos nosotros de alguna forma, lo digo por mí, comprendido cuál era la magnitud de este levantamiento que vendría hasta este lugar específicamente. En los versos del capítulo 14, del versículo 5 al 7, encontramos su estrategia para atacar. Y vemos que ellos, para poder atacar, primero tuvieron que derrotar o devastar estos pueblos pequeños o pequeñas tribus que estaban hacia el norte de lo que viene a ser la ciudad o el pueblo o el país de Israel. Derrotando estas pequeñas tribus,
que estaban en esos alrededores, que me imagino al haberlos derrotado, pues es muy probable que no fueran pueblos fuertes, ni que tuvieran la capacidad de confrontarlos. Pero la idea estratégica era rodear completamente a estos 5 reyes para poder atacarlos. Y vemos que este avance, esta marcha contra Palestina, contra estos 5 reyes que se habían rebelado, fue de esta forma que lograron rodearlos, y para que pudieran convertirse finalmente estas 2 ciudades en el blanco final de esta estrategia militar que ellos estaban llevando a cabo. Podemos notar que realmente sí era una estrategia muy efectiva, una estrategia militar que logró de alguna manera rodear a estas ciudades y dejarlas sin escape. Fue tan importante o tan revelador el sistema que él utilizó que estas ciudades ni siquiera pudieron defenderse. Así, de esta magnitud fue esta estrategia militar. En los versículos 8 y 9 dice que se enfrentan en el área de Sodoma y Gomorra. Salió el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Edma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Es a saber, contra Kedor Loamer, rey de Elam, Tidal, y menciona nuevamente a cada uno de esos reyes, los cuales ellos estaban confrontando. Cualquiera diría, bueno, eran 5 reyes en el área de Sodoma contra 4 reyes. Imagínense que si nosotros de alguna forma lo consideramos, probablemente pudiéramos decir que existía algún tipo de desventaja. Y se enfrentan en esta área geográfica. En este punto es donde se lleva a cabo esta batalla alrededor de las ciudades más importantes que existían en esos tiempos, que bien son las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero dice el versículo 10 y 11 que el valle de Sidim estaba lleno de pozos de betún, y huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y cayeron allí, y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus vituallas y se fueron. En otras palabras, estos reyes realmente podemos notar que tuvieron una victoria apabullante contra estos 5 reyes, de tal manera que salieron corriendo, salieron huyendo, y nos habla precisamente de la derrota tan humillante que sufren los reyes de Sodoma y Gomorra en este valle de Sidim, que de acuerdo a la Biblia encontramos estaban llenos de asfalto o betún, que era un material que era utilizado para poder pegar o para poder fundir. Imagínense ustedes, al huir, de acuerdo a la Biblia, cayeron en los pozos de asfalto, y los demás fueron dispersados por todos lados, en los montes, en todos los alrededores. Y la pregunta más importante aquí es: ¿por qué fueron derrotados estos reyes? Estos 5 reyes que estaban en esta tierra, pero específicamente estos 2 reyes que habitaban en las ciudades más importantes. Aquí precisamente notamos algo interesante. Aquí en esta tierra, de acuerdo a lo que entendemos por la Biblia, era precisamente donde estaba un siervo de Dios, Abraham. Y de repente viene la invasión a la tierra donde Dios había puesto su mano
a la tierra a la que Dios había dicho que había de bendecir por medio de Abraham. Y viene también otra mano, y esto es lo interesante de lo que hoy nosotros podemos comprender, que también viene otra mano para tratar de evitar esa bendición. En realidad, este enfrentamiento nos habla de que cómo de alguna manera ellos mismos limpiaron toda la tierra de Palestina, o limpiaron las ciudades donde habitaban los amorreos, los amalecitas, que eran realmente tribus que no eran fuertes, eran tribus pequeñas. Pero notamos cómo de alguna manera Dios los utiliza para limpiar la tierra, y llegan precisamente a este lugar donde estaba previsto que se llevaría a cabo la batalla. Pero notamos que aquí Dios había puesto la bendición de Abraham para que esa tierra fuera exactamente la tierra a la que Dios lo había de llevar para que fuera de ellos. A ti daré, le había dicho Dios a Abraham, esta tierra. La bendición de Dios estaba puesta ahí. Pero encontramos que a pesar de que estaba allí la mano de bendición de Dios, viene otra mano que quiere evitar la bendición. Cuando Dios dice, te voy a bendecir o voy a bendecir a tu familia, tenemos que entender que siempre va a venir otra fuerza que va a querer impedir esa bendición que Dios quiere darte, y de alguna forma impedir que tú puedas recibir esa bendición. Esto es interesante porque encontramos que nosotros tenemos que aprender cuál es el sistema de Dios para poder entender que necesitamos nosotros de alguna forma encontrar la manera de cómo podemos nosotros recibir esa bendición de Dios. La orden de Dios ya fue dada. Te bendeciré, serás salvo tú y toda tu casa, bendeciré tus hijos, bendeciré tu matrimonio. Pero notemos que siempre viene la mano que quiere de alguna manera malévola evitar que esa bendición esté sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas. Tenemos que entender que la única forma en que podemos nosotros recibir esa bendición es mantenernos nosotros preparados para la defensa en contra de nuestro enemigo. Si esa familia sabe y conoce cómo defenderse del enemigo, yo estoy seguro que Dios le va a dar la victoria. ¿Saben ustedes por qué? Porque nuestro adversario no tiene ninguna autoridad contra nosotros, sino solo la autoridad que nosotros querramos darle. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, depende de nosotros. Así que si llega y roba tu casa, si llega y roba la bendición en tu matrimonio, si llega y roba a tus hijos, si llega y roba el gozo, si llega y roba la bendición, si llega y roba la alabanza y la adoración que le debemos a nuestro Dios, es porque nosotros le abrimos alguna puerta. Pero no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Tú le permitiste la entrada. Por eso es que a lo mejor estás sufriendo, estás pasando por alguna situación en la que estás sufriendo, pero tienes que entender que tú como hijo de Dios tienes que saber y entender, y tienes que entrenarte para aprender a defenderte de tu adversario, de nuestro adversario, porque dice 1 de Pedro 5:8 que anda en derredor buscando la forma de que le abras una puerta. Es como león rugiente buscando la forma de destruirnos, pero no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. No tiene ninguna autoridad sobre nosotros, en el nombre de Jesucristo. Siempre y cuando, nosotros no le abramos la puerta.
Encontramos, pues, que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron derrotadas. Escuchen ustedes, nada más y nada menos que por su inmoralidad. Y la única forma en que Dios puede pelear nuestras batallas no es practicando el pecado, sino al contrario, practicando la santidad de Dios. Esto es muy importante que todos los hijos de Dios lo puedan comprender. No puede haber bendición si tu vida está en pecado. Dios no puede bendecir. Dice el Salmo 66:18, Salmo 66:18, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, escuchen, el Señor no me oye. Qué interesante lo que dice el salmista. Si en mi corazón yo estoy de alguna forma permitiendo la iniquidad, el pecado en mi vida, lo que sea inmoralidad, lo que sea mentira, lo que sea falsedad, egoísmo, todo aquello que se puede acumular en nuestro corazón, todo lo que tiene que ver con la iniquidad, si esto está pasando en tu vida, el Señor no te puede oír. Dice que el que encubre sus pecados no puede prosperar espiritualmente. El que encubre sus pecados no tiene la visión, no tiene la capacidad para defenderse del adversario. Escuchen, esta derrota de estas dos ciudades tiene que ver por causa del pecado. ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios no puede bendecir la inmoralidad. Y si hay inmoralidad, esto impide vencer al enemigo o a nuestro adversario, porque la inmoralidad es el cáncer más grave y más profundo que la Biblia revela. O sea que la inmoralidad ha hecho que muchos imperios poderosos que han existido en la antigüedad hayan sucumbido por causa de la inmoralidad, no por problemas políticos, no por problemas de guerra, sino por su inmoralidad. En el capítulo donde estamos, versículo 12, dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus vituallas y se fueron. Génesis 14:12. Y el versículo 13 dice, y vino uno de los que escaparon, o de los que habían salido despavoridos, no sé para dónde se iría, para el monte, y ya cuando vieron que se fueron, entonces vinieron a Abraham, el hebreo, que habitaba en el valle de Mamre, el valle del Amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Y oyó Abraham que su hermano, subrayen que su hermano estaba prisionero. Aquí tenemos que entender algo muy interesante, que nuestro hermano es el que está junto o cerca a nosotros, el hermano en la fe. Nuestro hermano. Imagínense ustedes por un momento. Encontramos aquí algunas cosas que tienen que ver con lo que le sucede a Lot. Lot vivía en Sodoma, habitaba en Sodoma. El lugar donde se desarrollaba era en la ciudad de Sodoma. Esto es tipo y figura del cristiano carnal. Pero sin embargo, y a pesar de vivir en un ambiente en el que él vivía, a pesar de vivir en el ambiente donde él se estaba desarrollando, vemos que Dios todavía nuevamente le da la oportunidad de reintegrarse a la familia de la fe. Dios
en su misericordia, porque grande es su misericordia. Número 2, Lot perdió todas sus posesiones. Pierde todo por causa de su pecado. Notemos algo muy interesante para que nosotros podamos comprender y hacer la diferencia de lo que Dios hace. Lo mismo le sucedió a Job. Vamos a poner un ejemplo con él. Job de la noche a la mañana perdió absolutamente todo. Perdió dinero, perdió posesiones, perdió riquezas, perdió ganado, perdió esposa, perdió familia. Todo lo perdió de la noche a la mañana. Pero la diferencia entre Lot y Job, notamos que Lot perdió no para ser bendecido de Dios, sino para ser disciplinado por Dios. Las pérdidas de Job eran para desarrollar el carácter de Job. Era para desarrollar su fe. Era para que creciera en el espíritu, para que pudiera él recibir mayores bendiciones que las que él tenía. ¿Por qué vemos esto? Porque es precisamente la diferencia que existe. Dios reprende y castiga a los que ama, pero Dios sabe cómo hacerlo. Si lo hace para desarrollar nuestro carácter, nuestra fe, nuestra confianza en Él, o lo hace para disciplinarlos. Lo único que dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Podía comprender perfectamente que era Dios el que había dado y sabía que Dios era el que había quitado. Sea su nombre glorificado. Lo contrario encontramos en Lot. Perdió todo, perdió riquezas, perdió posesiones, pero dice la Biblia que fue prisionero de guerra. Vean la gran diferencia que existe. Se convirtió en un prisionero de guerra, que fue llevado lejos para servirles a sus captores, para ser utilizado como esclavo, y también a las mujeres que se llevaban, las utilizaban para esclavizarlas. Pero sin embargo encontramos que aquí es donde realmente se encuentra aquel que sabe tener misericordia de quien debe de tener misericordia. Dice en el versículo 13 que vinieron uno de los sobrevivientes, que había escapado de los invasores, y localizó a su tío, o el tío de Lot, que era Abraham, un hombre tan rico como Abraham, tan popular, tan conocido. Yo pienso que no era difícil de encontrar. Y es evidente que esta persona sabía que él podía hacer algo por esta situación. Qué interesante, ¿no? Se recordó que era tío de Lot, sabía que era un hombre próspero, un hombre riquísimo, un hombre que era de alguna forma privilegiado, y pensó esta persona que a lo mejor él podía hacer algo tocante a esta crisis que había afectado a uno de sus parientes. Digamos que se vio como un rayo de esperanza y de luz. Es un hombre temeroso de Dios, es un hombre rico, un hombre próspero, un hombre influyente que tiene la capacidad de hacer algo puede hacer por esta situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en esa tierra habitaba ¿quién? Un siervo de Dios. Pero pensemos por un momento, ¿cuál sería la reacción de Abraham? ¿Cuál hubiera sido la reacción nuestra en ese momento? Pues se lo merece eso y más, para que se le quite. ¿Para qué se fue para allá? Para Sodoma. Pudiera haber reaccionado así Abraham.
y haberse quedado tranquilamente en su casa sin preocuparse absolutamente de nada. Pudo haber dicho que lo refundan en el bote y que lo hagan esclavo, que lo lleven al Moloya, allá que se quede en cautiverio. Pero escuchen ustedes, qué interesante es entender que en tiempos de crisis es cuando se manifiesta el valor de nuestra fe y la misericordia hacia los demás. A veces Dios a lo mejor nos pone para que salgamos de nuestro confort, a ver si somos capaces de echarle la mano a alguien que lo necesite. ¿Habrá alguien capaz de decir, estoy dispuesto a dejar la comodidad de mi casa con tal de ir y ayudar a mi hermano que está en peligro, que está en necesidad? Yo creo que sí hay. Gálatas capítulo 6, versículo 2, vean ustedes lo que escribió el apóstol Pablo. Gálatas 6, versículo 2. Algo que es digno de que nosotros lo analicemos. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Notemos, aquí es cuando la misericordia, cuando la fe y la confianza y el amor de Dios nos da Dios la oportunidad de que lo destaquemos. Sobrellevar, no llévala, sino sobrellevar. Sobrellevar es ayudar. Pero escuchen, necesitamos entender los dos, pudiéramos decir, los dos balances para que no nos confundamos. Sobrellevar significa ayudar, pero si se hace concha, aviéntelo, no lo cargue tanto tiempo. Esto es interesante. ¿Sabe por qué? Necesitamos entenderlo. ¿Y qué es lo que pasa con este que se hace concha? Que quiere que lo cargue toda la vida, toda la noche chipeándolo, ¿no? O sea, toda la vida no crece. Lo que la Biblia dice es darle un empujón para que siga. Eso significa sobrellevar. Quiere decir que en tiempos de crisis Dios quiere que manifestemos esta actitud que es muy importante. Se refiere también a dificultades o problemas que las personas quizás no pueden resolver con facilidad por sus propios medios. Ahí es donde Dios nos dice sobrellevar. Connota aquí el esfuerzo de ayudar con paciencia y resistencia, no dejando tirado a mi hermano. Y tristemente, el ejército de los cristianos, del cristianismo, es el único ejército que deja tirados a sus hermanos. No, ese hermano ya pecó, se me hace que ya ni chance va a tener. Que se hunda. Y todavía del árbol caído, como dicen, van y hacen leña. Y lo siguen pateando en el cielo, lo siguen tirando. Pero tenemos que aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Capítulo 6, donde estamos, versículos 9 y versículo 10. Del libro de Gálatas. No se cansen, o sea, Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos, segaremos si no hubiéremos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, escuchen ustedes, hagamos bien a todos, pero mayormente a los domésticos de Dios o a los domésticos de la fe. Aquí se utiliza los domésticos de la fe, aquellos que son mis hermanos en Cristo. Tenemos que tener entrañas de misericordia y de amor, los unos por los otros. Y decirles, ¿sabes qué? Te voy a dar un aventoncito.
Y si tú insistes en vivir ese estilo de vida, entonces yo ya no soy responsable. Eso es sobrellevar. Ánimo, dale, síguele. Vamos, échale ganas, sigue adelante, vamos a estar orando por ti, no te detengas, sirve a Dios, sigue caminando en fe, no desmayes. Eso significa que nosotros podemos de alguna forma sobrellevar la carga de alguien en algún momento. Y vemos precisamente que esto es realmente lo que hace Abraham con su sobrino Lot. En el versículo 13 notamos que aquí se usa por primera vez la palabra hebreo. Y se aplica a Abraham este apelativo étnico porque era descendiente de Eber, según Génesis 10:25 y Génesis 11:15 al 17. Apúntenles. O sea que, de acuerdo a lo que muchos rabinos creen, dicen que Abraham era llamado hebreo porque precisamente provenía de una descendencia de un hombre que se llamaba Eber, que es precisamente de ahí, de donde viene la raíz de la palabra hebreo. Pero sin embargo, notamos en los versículos 14 al 16 de Génesis 14, escuchen ustedes una revelación que es maravillosa y gloriosa y que vamos en esta noche a tratar de comprender. Génesis 14, versículos 16. Génesis 14 al 16. Y oyó a Abraham que su hermano estaba prisionero, y se armó con sus criados de su casa 318 y lo siguió hasta Dan. Y derramóse sobre ellos de noche y sus siervos, e hiriólos, y fuelos siguiendo hasta Obad, que está a la izquierda de Damasco, y recobró, escuchen ustedes, todos los bienes, y también a Lot su hermano, a su hacienda, y también a todas sus mujeres y su gente. Vamos a ver, aquí vamos a ver algo que es muy interesante, una revelación que es dada por el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que 5 reyes no pudieron hacer contra 4 reyes que llegaron y conquistaron y mataron y saquearon y se llevaron cautivos a la mayoría de los sobrevivientes. ¿Lo hizo quién? Escuchen ustedes, un siervo de Dios. Qué interesante. Lo que hizo un siervo de Dios con solamente 318 personas. Y la pregunta, yo sé que muchos han escuchado y han dicho, no, pues eran 318, era nada más, arreaban vacas nomás. No, quiero que sepan algo muy interesante acerca de esto. Eran la guardia personal, una guardia bien instruida, una guardia bien preparada, que estaba dedicada a la protección de las posesiones y de los bienes de Abraham. Ahora entendemos por qué esta persona que viene y da aviso vino con la intención de que había un rayito de esperanza de que alguien hiciera algo. Por eso notamos que la preparación es muy importante. Fueron llamados y emprendieron la persecución de los secuestradores para impedir que se los llevaran. Porque Dios escoge personas entrenadas y leales a Él. Escuchen, personas entrenadas. Y planeó una estrategia y les ordenó atacar diferentes puntos y de noche, para que estos ejércitos pensaran que se trataba de un ejército grandísimo, y Abraham mismo participó en ese rescate. Al igual que lo hizo David, cuando el pueblo de Israel estaba rodeado por los amalecitas,
y un gigante desafiándolos, un gigante humillándolos. Y David se acordó: cuando yo veo que vienen animales, leones, tigres a querer comerse mi rebaño, yo me acuerdo que Dios me da fuerzas para vencerlos y matarlos. Y lo mismo hizo Abraham con esto. Necesitamos entonces entender que la perspectiva del ejército de Saúl era muy diferente a la perspectiva de David. La perspectiva de estos reyes era muy diferente a la perspectiva de Abraham. Abraham había confiado en un Dios todopoderoso que crió los cielos y la tierra y que nos defiende, nos protege, y que Él es el que pelea las batallas por nosotros. Tenemos que entender y tener esa perspectiva de parte de Dios, con la revelación de su Espíritu Santo, para entender al Dios al que nosotros estamos sirviendo. Es el Dios creador de los cielos y la tierra, y que no hay nadie como Él. Él es el que está de parte de nosotros, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos lo creen en esta preciosa tarde? Pero sin embargo, el desánimo, la persecución, las situaciones que a veces pasamos en nuestras vidas, a lo mejor eso hace que nuestra perspectiva esté muy por debajo de lo que Dios quiere que nosotros la tengamos. Todo depende de la perspectiva. La Biblia nos dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. La fe valerosa de Abraham nos pertenece a nosotros, y no pagó mal por mal. Antes, al contrario, de acuerdo a lo que sucedía en ese tiempo, el que conquistaba era el dueño de todo lo que conquistaba. Pero sin embargo, dice la Biblia que le recuperó todo lo que había perdido. No le dio mal por mal, sino que la Biblia dice: el que da mal por mal, el mal no se aparta de su vida, de su casa. Esa es precisamente la actitud de un verdadero hijo de Dios. Le devolvió todo a su sobrino para atrás. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta preciosa noche. Pero sigamos el próximo jueves con estas enseñanzas. Para que se queden con ganas de seguir escuchando la palabra de Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias por